porque implicaba que se aseguraba la descendencia, que se continuaba el linaje. El ser estéril en el antiguo Medio Oriente y entre los patriarcas era una señal de maldición. Entonces, un primogénito venía como parte de bendición del Padre. Un primogénito pertenecía al abacados. También era el primero en línea para la sucesión del trono. ¿Qué es lo que hacían las monarquías, los reyes en estas épocas? Que para cuando había guerras, cuando querían eliminar una descendencia, alguien usurpaba el poder, eliminaban al primogénito y a toda la descendencia, y así se aseguraban que no haya descendencia, que no haya primogenitura y se corte, se trunque esa línea de gobierno, esa línea de autoridad. La primogenitura tiene varios aspectos muy importantes, pero antes de empezar a analizar en detalle varias dimensiones, varios conceptos de establecer fundamento bíblico acerca de la primogenitura, también debemos recordar que la primogenitura está unida a la fiesta de las primicias, que representa la resurrección de Yeshua, ¿verdad? Que fue en Bikurim, en la fiesta de la convocatoria de las primicias. Él es el primogénito, está relacionado también con el cruce del Mar Rojo al tercer día, que pasaron a nueva vida, ya no como esclavos, sino libres de la opresión de Faraón. Está relacionado con la inmersión que nosotros hacemos en Yeshua, en que somos parte ya de los primogénitos, conforme dice el libro de Hebreos capítulo 12. Entonces, ahí nosotros tenemos un alto contenido profético de qué representa realmente la primogenitura. Representa un cambio de estado, un aumento en la estatura espiritual. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene varios beneficios. Primeramente, la primogenitura tenía la parte natural, en donde había la bendición material, tenía el doble de la herencia del resto de hermanos del primogénito. También había la parte política, porque era el líder, era la cabeza. Y la otra es la parte espiritual, en que implica el sacerdocio. Implica también ser el guía espiritual de una casa, de una familia, de una congregación, de una nación, porque se mueve en varios niveles. Vamos a ver el día de hoy la primogenitura. Se mueve a nivel personal, a nivel familiar. Hay familias que son tomadas como primogénitos, pero también hay naciones que son primogénitas, y hay una nación que es primogénita para el abacados. Esos beneficios implicaba la parte espiritual y la parte natural. Esav, que significa aquel que mira la destrucción del que está clavado en el madero, el nombre Esav, él menospreció la primogenitura espiritual. Luego quiso recuperar cuando se dio cuenta que implicaba bendición material y también la parte política. Pero a él no le importó menospreciar la parte espiritual. Lo primero que debemos asegurarnos es la parte espiritual. Y en esto a mí me llama mucho la atención. Podríamos decir que el 99% de las peticiones de oración son por salud, para conseguir trabajo, para que le cambien de trabajo a uno mejor, para que crecimiento profesional, para que se le abran puestas de trabajo, etcétera, etcétera. Pero casi nadie viene a decirnos que oremos para que guarden la santidad, para que crezca su obediencia al Todopoderoso, para conocerle a Él. Créanme que de ese tipo de peticiones hay 1%. Es decir, hay gente que está como Esaú, concentrado en las cosas del mundo, concentrado en las cosas materiales y no se concentran en las cosas espirituales. ¿Cuántos de ustedes están orando para tener los 7 espíritus de Dios? ¿Cuántos de ustedes están orando para que tenga mayor santidad, para que su emuná crezca, para obedecer más la palabra? ¿O son de los que oran por trabajo, por bienestar, por salud, etcétera, etcétera? ¿En dónde están puestos los ojos? Esaú, quien no tiene primogenitura, solamente se concentra en el mundo, porque era
cazador, se concentra en llenar el estómago. ¿Verdad? ¿A mí para qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre? ¿Para qué me sirve orar? ¿Para qué voy a estar estudiando? Si no, mejor yo trabajo, me concentro en esto, en generar dinero, en hacer cosas. ¿Cuántos creyentes están en la condición de Esaú, en que menosprecian lo espiritual? No le dan importancia a lo espiritual. La primogenitura implica eso. Sí, que bueno, soy primogénito, todo eso, pero nacer primero no implica ser primogénito. Porque la primogenitura tiene varios niveles, tiene también varias responsabilidades, tiene también varios requisitos. Para que usted sea primogénito primero, tiene que ser santo, tiene que ser kadosh, es decir, trascendente, no uno más del montón. El Padre, cuando en la Escritura nos dice que nos ha llamado a que debemos ser kadosh, como Él es kadosh, esa palabra kadosh también significa, se puede traducir como trascendente. Que seamos trascendentes, que impactemos generaciones. Usted es trascendente en su lugar de estudio, usted es trascendente en el lugar de trabajo, usted es trascendente en la congregación o es uno más del montón. Tiene que ser kadosh, trascendente para ser primogénito, porque el primogénito, la primogenitura, impacta a las generaciones. Es un trabajo espiritual que va para familias, para naciones de la tierra. ¿Qué implica también? Implica gobierno, es decir, debe tener liderazgo, tiene que manejar principios de autoridad. Está llamado un primogénito a ser cabeza y no cola. Y el principal gobierno es sobre uno, ¿verdad? ¿Qué otra cosa implica requisito para ser primogénito? Obediencia a la palabra del Padre. A todos los mandamientos, no solamente a unos pocos. Y el otro punto, estar en contacto permanente con el Padre, estar siempre bajo la dirección del Padre. Ahí yo tendré bendición del rocío de los cielos y bendición de las grosuras de la tierra. La primogenitura, bendición espiritual para sacerdocio, para ser guía espiritual de la familia, y la bendición también natural sobre bienes materiales y también en la parte política, en la parte de gobierno. En esas dos dimensiones se mueve la primogenitura y eso es lo que nosotros debemos ver, porque el enemigo siempre trata de destruir a los primogénitos, siempre va a tratar de matar a los primogénitos y nosotros debemos cuidar eso. Dimensiones de la primogenitura. La primogenitura tiene varias dimensiones y la primera dimensión es la dimensión personal, es decir, que me afecta a mí, que trabaja a nivel personal. ¿Cómo se establece la primogenitura? La primogenitura está íntimamente ligada a paternidad, porque aquel que nacía primero, aquel que rompía la matriz, ese era primogénito, ¿verdad? Entonces, esta paternidad biológica, personal, que podríamos decir, no es tan efectiva al 100%, porque puede moverse por intereses personales. Y vamos a ver dos ejemplos en el libro de Devarim 21:17, cuando habla de que alguien tiene una mujer y toma otra mujer, y tiene hijo en las dos, le dice que 21:17, sino que reconocerá al primogénito al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor, a él le pertenece el derecho de la primogenitura, es decir, se separó, le dio carta de repudio y dice, si tuviste hijo con la mujer repudiada, reconócele su primogenitura, porque de él es el derecho de primogenitura, porque dice, él es el principio de tu vigor. Eso es un derecho de primogenitura biológica en la parte personal. Entonces no se puede discriminar porque le cae bien uno o porque, bueno, ya se alejó y le da otro la primogenitura. Es un acto profético, es un acto de responsabilidad el que usted bendiga y reconozca el derecho de primogenitura. Yo no sé cuántos primogénitos de esta casa hay hoy en este día. Ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Voy a repetir, por si acaso llegó atrasado.
Los que llegan atrasados no tendrán primogenitura, porque debe ser excelente en todo. Se va a beneficiar de sacerdocio, de gobierno y de doble porción de herencia natural. 3 áreas del derecho de primogenitura. Pero los requisitos: ser kadosh, trascendente, ser obediente a la Torah y andar con el oído afinado escuchando las instrucciones del Abba Kadosh. Doble porción quieren, doble esfuerzo entonces, doble santidad, doble empeño, doble excelencia. La primogenitura no viene así porque así. Implica responsabilidades, implica trabajo, implica amar lo que se hace. Ese es un verdadero primogénito. Esab no amaba su primogenitura. 25-28, Bereshit 25-28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Dice, le amaba por la comida y por eso quería bendecirle, porque le amaba por la comida, por la comida que le preparaba, le amaba. No era porque tenía revelación. Isaac amaba a Esaú, a Esab, porque la comida, porque era cazador y el cazador le engaña con las cosas naturales. El cazador le mantiene entretenido con el trabajo, que logre algo y ya, y la congregación nada. La vida de oración nada, la vida de lectura, estudio de la escritura nada. El mirar las enseñanzas ahora que puede ver cómodamente desde su casa, sin salir al tremendo frío que está haciendo, pero están haciendo otras cosas. El cazador le va a distraer y no le va a dejar que usted tenga primogenitura, porque cuando llegue el momento de sopesarle, usted va a estar pensando más en las cosas del mundo que en las cosas espirituales. Quería darle primogenitura por comida. Esaú era amado por su padre Isaac, era el primogénito, el que rompió matriz. Era amado por su padre quería favorecerle. Estaba bien el derecho de la primogenitura, pero no siempre es así, porque no solamente es por línea biológica. En Romanos 9:13, por favor, si miran usted, ahí Romanos 9:13, dice, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. El padre biológico amaba a Esaú, pero el Padre Celestial no le amaba. Entonces, para que haya primogenitura debe unirse 2 paternidades, paternidad biológica y la paternidad celestial. No siempre el primero es el primogénito. Hay muchos que creen porque que nacieron primero son primogénitos, pero no es así. Hay que ver si es que está unida la aprobación del cielo, porque el que rompe matriz le pertenece al Padre, pero no necesariamente tiene primogenitura, ni necesariamente tiene derecho de primogenitura, porque eso no es biológico. La costumbre era que el que nacía primero, ese era el primogénito, pero el Padre empieza a modelar y empieza a ver en los patriarcas de que no era un acto cultural, no era por costumbre porque nació primero y ya, no, es un acto profético porque viene de voluntad del cielo. Hay muchos que rompieron matriz que son aborrecidos del Padre porque son profanos, porque andan pensando más en las cosas del mundo, porque tuvieron un llamado, les dieron un ministerio, les dieron cosas que hacer y lo dejaron botado. Esaú, por las cosas del mundo, no valoran las cosas espirituales. Y hay otros que están matándose, rompiéndose, tratando de hacer cosas pensando que son primogénitos, y el Padre dice, no eres primogénito porque yo no te elegí.
¿Rompiste matriz? Sí, pero ¿quién te dijo que eras primogénito? ¿Acaso me consultaste a mí? ¿Acaso yo te dije que tú eras primogénito en esa nación, en esa familia, en tu casa? Hoy hay principios diferentes y vamos a ver cómo funciona la primogenitura en el monte de Sión, pero vamos a ver a lo largo de la historia cómo se fue dando y viendo los principios. Entonces, es una línea personal, ¿verdad? Para una persona, para un individuo, varón o hembra, eso no hay problema, pero también requiere aprobación del cielo. Y la paternidad esta biológica no asegura la primogenitura, porque vimos en los casos que puede menospreciarle o que puede favorecerle por comida. El otro día que estábamos estudiando, la pastora Nicarín me comentó, igual que hizo el hijo, que vendió por un plato de lentejas la primogenitura, aquí también el papá iba a establecer primogenitura por un plato de comida. ¿Cuántos se venden por comida? ¿Cuántos se venden y menosprecian lo de Dios? Dejan lo de Dabacados a un lado porque andan buscando cómo llenar sus vientres, cómo vestirse bonito, o cómo llenar su ego, cómo llenar su orfandad, cómo poner maquillaje a su rechazo, a su baja autoestima, llenándose de cosas materiales y no de las espirituales. Esav, que prefieren el vientre antes que lo espiritual. Continuemos antes de que se me pongan bravos y se retiren. Muy bien. Hay esta parte personal y hay la paternidad biológica y la paternidad espiritual. También hay la paternidad espiritual. Y vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Me ponen un OK en las pantallas para ver que están ahí atentos, que están siguiendo. Y al que se está quedando dormido, por favor, despiértese, despiértete, tú que duermes, como dice la Escritura. Segunda de Reyes 2:9, cuando ya habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quiera que yo haga por ti antes que yo sea separado de ti. Y Eliseo le respondió, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y cuando fue levantado le dijo, Padre mío, gente de a caballo y los carros de Israel. ¿Verdad? Aquí vemos una paternidad espiritual. Muchos desprecian la paternidad espiritual y no saben. Aquí Elías no era padre biológico de Eliseo, pero era padre espiritual. Y lo espiritual está sobre lo natural. Lo espiritual está sobre la paternidad biológica, porque hay muchos hijos biológicos que son padres espirituales de sus padres biológicos. Entonces, que usted haya nacido primero en el mundo natural como primogénito no le garantiza derecho de primogenitura. El derecho de primogenitura es por elección del Padre y le revela a alguien aquí en la tierra a su Padre espiritual y Él establece esos derechos de primogenitura porque es un acto profético y es un acto de autoridad. Los primogénitos tienen que ser posicionados por autoridades espirituales, por autoridades que tengan mantos proféticos, porque es un acto profético que le concede autoridad, le concede gobierno en el mundo espiritual y gobierno también en el mundo natural. Esto a nivel de persona. Entonces, ojo con aquellos que se creen primogénitos y no han recibido impartición para que tengan el derecho de primogenitura. Muchos no reciben la doble porción porque no ha habido impartición. Y eso vamos a hacer un día de estos, a impartir. Porque es necesario que se levanten los primogénitos de esta casa. Continuemos. Ahora vamos a ver
que también lo que mencionábamos líneas antes, que es por llamado divino, que es porque el Padre lo determinó así. En la porción que estamos viendo esta semana, en el libro, en el capítulo 25, cuando de Bereshit, cuando estaban peleando, cuando se quedó embarazada Ribca y se peleaban en su vientre, la profecía que vino fue: el mayor servirá al menor, es decir, el primogénito biológico. Él va a ser vasallo del que tiene derechos de primogenitura, el que viene atrás de él. Miren, entonces, no era el que sale primero como la tradición, como la costumbre, era el que tenía manto profético, el que tenía llamado de parte del Padre Celestial. La primogenitura no necesariamente es para aquel que nace primero, y ya lo vimos, con Caín y Abel fue Abel, a pesar de que el primero fue Caín. Lo vimos con Isaac, con Ismael fue Isaac, a pesar de que Ismael fue el fruto del vigor de Abraham. Y aquí vemos que con Isaac también Esaú no sería el primogénito, sino sería Jacob, ¿verdad? Entonces no es algo tan simple la primogenitura, tiene que unirse lo biológico y lo espiritual, y así no sea biológico, si tiene lo espiritual, eso determina. Entonces es más importante lo espiritual. Muy bien. Entonces, algunos que se creían primogénitos porque nacieron primero, lo siento mucho haberle bajado de su nube de gloria. Aterrice en el planeta Tierra y veamos si es que cumple el perfil que ya mencionamos. Continuemos. El planeta Tierra es duro. También hay una primogenitura familiar, una primogenitura congregacional. Casa de Reconciliación tiene primogenitura, pero será para hijos con aquellos que se identifiquen con la casa, porque derechos de primogenitura tiene que ver con paternidad. Números 3:12. Yo he tomado a los levitas de entre los israelitas en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los israelitas. Los levitas pues serán míos. Miren, una familia, una tribu fue tomada como primogénitos para establecer sacerdocio, autoridad espiritual. Entonces ya no es solamente con personas, ahora también es con familias, es con tribus. Continuemos. Ahora vamos a ver también que el Padre trabaja a nivel de naciones con la primogenitura. Jeremías 31:9. Y esto tiene que ver, Jeremías 31 habla del pacto renovado, ¿verdad? El nuevo pacto que hará con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, esto es proyección profética que con cumplimiento pleno hacia más adelante. Aquí en esta parte, pero también hacia adelante. Jeremías 31:9. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a corrientes de aguas. Las aguas, ¿qué aguas está buscando? 2 males cometió mi pueblo. Se alejó de mí fuentes de agua viva y ahora anda cavando cisternas, trabajando 12, 14, 16 horas, anda como 8 de arriba para abajo haciendo un montón de cosas y no tienen tiempo para mí. Vendrán llorando y yo les pondré junto a corrientes de aguas. Déjese poner junto a las corrientes de las aguas. Déjese de andar afanado, pálido, ojeroso, con bastantes problemas, preocupaciones, y déjese ubicar junto a corrientes de aguas. Déjese guiar por su pastor.
Los haré andar junto a corrientes de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Las 10 tribus, el reino del norte, tiene primogenitura delante del Padre. Pero también, Éxodo 4:22, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, es mi primogénito. A nivel personal, a nivel familiar y a nivel nacional, nosotros somos de Efraín, nosotros tenemos primogenitura, nosotros somos de Israel. Y quiso en Egipto el abacados. Pesach es establecimiento de primogenitura, porque pusieron la sangre del cordero que establece primogenitura para que el ángel de la muerte no toque a los primogénitos de Israel. La sangre de Yeshua se derramó hace 2000 años para que los primogénitos no sean topados. ¿Y qué hizo con Faraón? ¿Qué hizo con Egipto? Mató a todos sus primogénitos. Ay, 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 yo me alegro con esto. ¿Sabe por qué? Porque las tinieblas, el mundo, se quedaron sin primogénitos. No tienen autoridad, no tienen sacerdocio. Lo que tienen es mentira, es prostituido, es dañado. Se cortó descendencia a Faraón, se cortó descendencia a las tinieblas. Ellos nunca van a tener primogenitura porque quedó Faraón en el fondo del mar y todos los primogénitos de Egipto quedaron fuera. Ese es el verdadero sentido de Pesach. El que tenga oídos, escuche y deje de andarse lamentándose, teniendo miedo, porque el que es israelita es primogénito en un nivel delante del Padre como nación, y dentro de esa nación también hay primogenituras, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, diversos niveles de primogenitura. Las tinieblas se quedaron sin descendencia, porque en una guerra, cuando alguien conquistaba un territorio, les mataban a todos los hijos del rey y se aseguraban que no haya descendencia, línea de sucesión al trono. Satán viene a ocupar tronos de autoridad de manera ilegal. Por eso alguien va con autoridad y lo despoja, lo echa afuera y toma ese sitio, toma ese territorio, porque se cortó descendencia a Egipto. Continuemos. Entonces, requisitos para primogenitura ya vimos que la primogenitura no es solamente biológica, sino es espiritual, requiere aprobación del cielo, es profecía. Un primogénito es una manifestación viviente del espíritu profético, y mañana vamos a estudiar el manto velludo, el manto profético, para que entendamos y complementemos todas las enseñanzas que hemos tenido esta semana, el Shabbat anterior y este Shabbat que viene. Mañana, por favor, todos los profetas, todos los intercesores, no pueden perderse eso, porque va a haber impartición. El que tenga oídos, esté atento. Los beneficios de la primogenitura se mueven en esas dimensiones. Muy bien. Entonces, también recordemos primogenitura personal, familiar y nacional también. Hay un primogénito sobre la tierra, una nación primogénita, Israel, que es cabeza de todas las naciones, y no el Israel físico que está en el Medio Oriente, el que está disperso por las naciones de la tierra. Bereshit 25:29. Qué bonito que suena la primogenitura, ¿verdad? Pero hay que cuidarla, porque Esaú no cuidó su primogenitura. Bereshit 25, Génesis 25, del 29 al 34, escuchen. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer ese potaje rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que viene de Adón, que significa rojo, de Adamá, que también significa rojizo, rojo.
Miren, él sabía cocinar porque versículos más adelante dice que su padre Isaac le amaba por la comida. Pero ¿por qué aquí no quiso cocinar? Esaú, porque era flojo, porque le gustaba todo a manitos lavadas, porque no se esforzaba, se movía bajo la ley del mínimo esfuerzo. Como vio ya comida preparada, a él, aunque sabiendo hacerlo, no lo hizo, porque la comida de Esaú le gustaba a su padre Isaac más que la comida de Jacob. Capaz que Jacob ni sabía cocinar, porque su madre, cuando planearon esto de engañarle, de ponerle eso que tiene un simbolismo profético, eso que mañana estudiaremos, ella cocinó, no cocinó Jacob. Entonces Jacob era un pésimo cocinero, pero tenía algo bueno. Sabía conectarse con el Padre, sabía estudiar Torá. Esaú era un vagoneta. Como vio hechita, dijo, me muero del hambre, a ver, dame eso. Sabía hacerlo, pero no lo hizo. Ministros, adoradores que hacen las cosas a medias, mal hechas, que hacen lo mínimo, que no se esfuerzan, ellos corren peligro de ser Esaú, porque en cualquier momento se pueden quedar fuera. Gente que está haciendo su llamado y lo hace de manera mala. Trabajadores que están faltando constantemente pueden perder muchas cosas por la flojera. Tiene que ser trascendente un primogénito. ¿Cómo el Padre va a darle las riquezas suyas, las riquezas verdaderas, si no es fiel en las riquezas ajenas? ¿Cómo puede darle el Padre lo mucho si no es fiel en lo poco? Primogénitos, atentos. Versículo 31. Y Jacob respondió, bien, véndeme entonces tu primogenitura, Becorá. En hebreo la palabra Becorá, que significa derecho, es el derecho de la primogenitura. Mire Jacob, pilas. Le dijo, tú quieres mi comida, véndeme la primogenitura, porque él sabía que él, había la palabra profética, que el mayor le iba a servirle a él, que Saúl le iba a servirle a él. Le dice, véndeme tu primogenitura. Estaba tomando algo de una manera lícita, de mutuo acuerdo. No le engañó. Más adelante dice, 2 veces me engañó. Se quiso hacer el que lloraba para impresionarle a su padre. 2 veces me ha engañado este Jacob, este engañador. Y muchos le siguen haciendo caso a Esaú, y incluso algunos hasta enseñan y dicen Jacob, el suplantador, el engañador. Mentira. Jacob viene de 2 palabras, Yad, mano, y Acab, que es talón, significa aquel que nace agarrado del talón. Y ya vamos a ver por qué es clave eso, porque él estaba agarrado, no estaba perdiendo primogenitura, peleó desde el vientre y salió unido, salió agarrado esa mano al talón de su hermano. Qué curiosidad, protegiendo en donde muerde la serpiente, ¿no? No es casualidad de eso, él protegió la mordedura de la serpiente. Véndeme entonces. No hubo engaño. Así es que pidan perdón, porque quienes dicen que Jacob es engañador, están ofendiendo a un padre de Israel. Esaú significa el que agarra del calcañar, el que sale agarrado al talón o al calcañar. No significa engañador. Cuando usted dice eso, usted está siguiendo la falsa profecía, y ya les doy un adelantito para mañana, de Esaú, que le dijo, él es el engañador, me ha engañado 2 veces, a él nunca le engañó, al padre fue que le engañó. Pero el padre luego, por la presencia del espíritu profético que se desató por las cosas que vamos a estudiar mañana, no les anticipo, él empezó a operar proféticamente y dijo, como el olor del campo es mi hijo, está oliendo el Edén, la plataforma profética que se estableció bajo determinadas circunstancias que cumplió Jacob, y mañana va a aprender usted eso, cómo soltar
plataformas proféticas, cómo generar ambientes proféticos. Hay requisitos para que se manifieste lo profético, que no es nada más que la presencia del Padre. Eso es profético, no es nada del otro mundo. Véndeme entonces tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Miren, menospreció el sacerdocio, dice, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Él solamente en este momento estaba viendo la parte sacerdotal, no estaba viendo la parte política ni la parte de la bendición material, la doble porción. Dijo, eso a mí no me sirve ser sacerdote. Tú eres, Jacob, el que estudia Torah, así es que no hay ningún problema, te vendo. Dame porque si no me muero. Hay muchos que dicen, me muero, se sienten que se mueren. Ya les quisiera ver cuando les llegue el momento de la muerte. Porque vuela un mosco, se derrumban. Me muero y dejan de hacer las cosas del Padre. Menosprecian las cosas del Padre porque se muere. Basta ya de no ser kadosh, no ser trascendentes. Si hay alguna palabra que se lleve esta noche, llévese de kadosh, trascendente. Que eso a mí cuando estudié eso, me impresionó y ya lo estudié hace varios días, no muchos en esta semana, pero hasta ahora es un punch, es algo que me está golpeando mucho. Un kadosh es trascendente. Versículo 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día, es decir, hicieron pacto. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue, menospreciando así su primogenitura. Entonces, ya más adelante, en el capítulo 27 dice, ella me ha engañado 2 veces, por eso es suplantador, está mintiendo, porque él con juramento vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Muchos están así por un plato de lentejas, por llevar qué comer, y que no está mal eso, pero están dejando a un lado la voluntad del Padre. Muchos no quieren hacer las cosas del Padre porque están concentrados en la comida, porque están concentrados en qué más, en hacer deporte, en la carrera profesional, etcétera, etcétera, y dejan de Dios a un lado. Esos son Esaú. Y lo más triste es que son ministros que tienen llamado, pero menospreciaron lo de Dios. Por causa de andar en la carne, por causa de andar en la sensualidad, por causa de andar en el pecado, por causa de andar en el mundo. Se volvieron para atrás, dijeron, no, mucho compromiso. Yo cómo voy a poder, no puedo fumarme ni un tabaquito, ni un traguito, ni una canita al aire, no, entonces no. ¿Qué tengo que estudiar? No quiero compromiso. Esaú. Aquel que mira cómo se destruye el que está en el madero. Mira y no hace nada, se complace en eso. Esaú es el padre de Magdiel, quien fundó Roma, quien dio origen al imperio romano. Edom rojo, las vestiduras rojas, todo tiene un simbolismo, un contenido profético. Derramadores de sangre. Los de Esaú siempre van a matar al primogénito o van a procurar matar al primogénito. Usted tiene envidia, cuidado sea Esaú. Usted tiene envidia que le dan a un hermano que predique, que haga cosas, cuidado. Puede estar usted operando bajo ese manto que parece manto velludo, pero no es manto velludo, que es la apariencia. Está cubierto de sangre. Cuide la primogenitura. Primera de Crónicas 5:1. Vimos que por preferir las cosas del mundo, andar en el campo y llenar el estómago, perdió. Cuidado con aquellos que comen torres de comida. Lo más probable es que terminen vendiendo su primogenitura. Primera de Crónicas 5:1. Hijos de Rubén, primogénito de Israel, aunque él era el primogénito, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José
hijo de Israel. De modo que Rubén no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Rubén, ¿por qué perdió la primogenitura? Por acostarse con la concubina de su padre, la parte sexual. Eso también le lleva a que usted pierda primogenitura. Aunque haya nacido primero, si hay inmoralidad, si hay cualquier tipo de desviación sexual que no está alineado a las Escrituras, usted pierde su primogenitura. Cuide eso, no es un juego de niños. No vaya a perder eso, amada familia, porque después recuperar el manto primogénito cuesta. Esab lloró, pero ya no pudo. Ya cuando perdió la primogenitura, no le importó. Llenó su vientre, se satisfizo sexualmente, comió hasta gula, estaba haciendo un montón de cosas, consiguió lo que quería. Pero llega un momento en que el Padre Celestial le quita la bendición. Y ahí sí, el llanto y crujir de dientes. No juegue con fuego. Esab, cuando perdió la primogenitura, la vendió, los derechos de primogenitura, no pasó nada. Pero cuando perdió, como estudiamos hoy en la tarde a las 4 de la tarde, la bendición del Padre y se dio cuenta, no, pues si la primogenitura también ha sido platita y gobierno que yo sea Señor, ay, lloró. Él no lloró porque perdió la primogenitura espiritual, lloró porque perdió la parte material de la primogenitura. Pero ya fue tarde, porque empieza primero perdiendo la conexión con el cielo, la dirección del cielo, la fidelidad del temor a Dios, y luego pierde lo material. Intentar volver después que haya perdido todo eso, y es bastante difícil. Y muchos hacen el camino equivocado. Ore por mí por finanzas, ore por mí por salud, por un trabajo, por esto, por otro. Pero nunca dicen, ore para que yo sea santo, ore para que yo tenga más fe. Pregunta, ¿ustedes le vieron a Yeshua y al apóstol Pablo orando por finanzas? Ha sido diferente, ¿verdad? Porque solo los de Esab buscan que les bendigan en la parte natural. Ay, 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 oí por ahí. Caín atacó por envidia, por celos, la primogenitura que tenía Abel. Y ese principio se sigue manteniendo. Mateo 2:16. Herodes era idumeo, ¿verdad? Y en la época del siglo I se llamaba idumeo, alguien que era descendiente de Edom, que era descendiente de Esaú. Herodes era de la línea de Esaú, los que venden la primogenitura, que no les importa la parte espiritual y que quieren matar al que tiene la primogenitura. Porque recordemos que en Génesis 27:41, que es parte de la porción, dice, Esaú guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto de mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano. El ataque no viene de los impíos, sino de la casa. De la misma congregación es que viene el ataque a una primogenitura. De la misma familia es que viene el ataque a la familia. Esaú dijo, yo le voy a matar al primogénito. Herodes, ¿qué hizo? Mateo 2:16. Ahí sí vamos, el que les mencioné hace un momento. Herodes, al verse burlado de los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Herodes idumeo, descendiente de Edom, mandó matar a niños, incluidos primogénitos, porque él siempre va a buscar matar a la primogenitura. Cuídese de ese Esaú o de esa Esaú que le lleva por los caminos equivocados a la desobediencia de la palabra. Tenga mucho cuidado, porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y Esaú, aquel que mata la primogenitura,
No deje que las cosas materiales, que el afán del mundo, que las necesidades de la carne, que las necesidades sexuales, las necesidades del estómago, las necesidades materiales, que comer, que vestir, hagan que usted se desvíe y venda su primogenitura. No seamos de los que vendemos la primogenitura por un plato de lentejas o por una minifalda, o por una cara bonita, o por un buen salario, por un buen cheque. Lo de Dios debe ser lo primario, debe ser lo principal. Esa es característica de un primogénito. Y créame que yo veo muy pocos primogénitos, porque muchos están entretenidos haciendo un montón de cosas y menos lo de Dios. Entonces no me venga que es primogénito, demuestre que es un primogénito y dele la prioridad al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se engañe a usted mismo. Usted sabe en qué condición está. Esta casa tiene primogenitura y muchos han menospreciado la primogenitura porque no hacen bien las cosas, porque no quieren hacer o simplemente se fueron. Permanezca, conéctese, déjese formar, déjese tratar, porque la primogenitura viene luego de un proceso de formación. Esaú fue cazador, hombre de campo. Jacob habitaba en tiendas, sentado, es decir, estudiaba Torá. Nosotros tenemos la protección de Yeshua para guardar la primogenitura. La sangre del Cordero que protegió a los primogénitos de Israel, simbolismo de Yeshua. Yeshua, nuestra Pascua, ya fue sacrificada, protege nuestras primogenituras. Pero lo que el enemigo no puede hacer por fuera, lo hacemos nosotros, nace de adentro. Cuidemos la primogenitura a nivel personal, porque vemos bien que viene por la parte interna, pero también viene por fuera. Cuidemos eso, el gobierno espiritual, el gobierno natural y la bendición como consecuencia de eso, la doble porción. Los primogénitos tenemos doble porción y usted es un primogénito. Y hoy en esta casa, que todo aquel que esté contaminado por Esaú, pues salga esa contaminación y que se llenen de Jacob, aquellos que aman la primogenitura, aquellos que se agarran del calcañar pero no se dan por vencidos, que pelean hasta el último, que no dejan escapar la presa fácilmente, gente que trasciende, gente kadosh, gente que impacta y gente que tiene discernimiento, que es sabia, que sabe cómo hacer las cosas. Continuemos. La primogenitura debemos cuidarla, la primogenitura debemos guardarla. En la época de los patriarcas, desde Adán, el que nacía primero, ese era primogénito, ¿verdad? Vimos el ejemplo de Esaú, que salió primero, velludo, y luego Jacob agarrado el talón de él. Se manejaba así. Luego hay otra etapa de primogenitura, con el evento del becerro de oro y cuando los levitas son tomados como sacerdotes. Es decir, hubo un cambio en el manejo de la primogenitura. Ya no iba a haber primogenitura, sino solamente en una tribu, porque los levitas fueron tomados en lugar de todos los primogénitos de Israel. Números 3:12. El 12 y el 13. Yo he tomado a los levitas de entre los israelitas en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno. De entre los israelitas, los levitas pues serán míos, porque mío es todo primogénito. El día que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal. Míos serán, yo soy el Señor. Miren, tomó cuando salieron de Egipto todos los primogénitos del padre, pero luego, por causa del becerro de oro, los levitas son tomados como primogénitos y ya ejercen el sacerdocio. Es decir, sacerdocio fue retirado. Cuando usted no cuida la primogenitura, el sacerdocio le es retirado.
Ojo con eso. Y ese es el principio de la caída. Y después dirá 7 veces más, 7 veces más, 7 veces más, hasta que termine como gato panza arriba y usted decida volver a Dios. Continuemos. Éxodo 13:1 y 2. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y ahí está, bicurín, primicias. Todo lo primero es del Padre. Espero que entienda este principio espiritual de primogenitura. Porque la primogenitura vimos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel también de nación, pero también la primogenitura tiene que ver con las cosas materiales. Todo lo que abre matriz, tanto de hombre como de animal, es mío. Y esto no tiene que ver con las primicias. Hay una primogenitura que se debe consagrar al Padre siempre. Primicias, es la misma raíz, la palabra, la misma raíz. Lucas 2:22. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor, en la Torá. Ya vimos que eso está en Éxodo, ¿verdad? En Números. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Ay, ay, ay. Kadosh, trascendente, para que me impacte la familia, para que me impacte una ciudad, para que me impacte una nación. El primogénito es Kadosh para el Padre. Un primogénito se dedica a las cosas de Dios y no está haciendo otras cosas. Ese es un primogénito, porque es Kadosh para Dios. Si yo soy primogénito, pero no hace nada del Señor, o hace a medias, ¿en qué está invirtiendo su tiempo? Hágase un cuadrito y ponga: profesión, 16 horas. Cosas de la casa, 4 horas. Dormida, 6 horas. Están 26 horas. Está en contra. Todos los días termina en contra. ¿Dónde está el Señor ahí? En la medida que las cosas de Dios estén en su vida, esa medida habrá de primogenitura para usted. Porque el primogénito es Kadosh para el Señor. Todo es para el Padre. La mayoría de sus actividades, 90, 99%, 100% de su tiempo está en las cosas del Padre. Ese es primogénito. ¿Cómo hemos estado engañados pensando que soy primogénito? De nombre, biológico, pero no espiritual. No ha sido impartida derechos de primogenitura, pero tampoco usted cumple los requisitos. La religión castró a los primogénitos. Les hizo creer que eran primogénitos por un versículo, sin leer los principios y sin ganarse la primogenitura. Eliseo, él tuvo que ir, caminar. Ándate, no, te digo que te andes. No, yo me voy contigo. Otra vez, regrésate. No, yo me voy contigo. A ver, ¿qué es lo que quieres? Doble de lo tuyo. Doble del manto profético. Porque, atentos, y esto es la enseñanza de mañana, la primogenitura se establece mediante mantos proféticos, porque es profecía, porque es estar conectado con el Padre. Es un acto profético, no es un acto religioso, no es por costumbre, no es por tradición. Vamos a la primogenitura en el monte de Sión. La primogenitura es impartición profética, porque el Padre dijo: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Hebreos 12, 16 y 17. Esto para este tiempo que el apóstol Pablo lo tomó como ejemplo
de Bereshit 27, de la porción semanal que estamos estudiando el día de hoy en la introducción a Shabbat, la primogenitura. Los primogénitos son los que están en primera línea en Shabbat. Ay. Si llamares a Shabbat tu delicia, día santo, día precioso para mí, si dejases de andar en tus caminos, si dejases de hablar tus propias palabras y si dejases de andar en tus pensamientos, entonces te deleitarás en el Señor y serás llevado por las alturas de la tierra y comerás de la heredad de tu padre Jacob, la primogenitura. ¿Cómo estás celebrando Shabbat? Muy bien, ahí ya tiene un punto a favor para primogenitura. Hebreos 12, 16, 17. Que no haya ninguna persona inmoral, ni profana, y eso depende del tiempo que le dedica a las cosas del mundo y a las cosas de Dios. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Y déjeme decirle que muchos ya se quedaron fuera. Ya no podrán hacer nada, porque tuvieron cualquier cantidad de oportunidades, pero menospreciaron. Fuerte la palabra, pastor. Así es. Prefiero herirle con la verdad que mantenerle bailando y entretenido con la mentira. Se va a buscar otra congregación, qué bueno, que le vaya bonito. Aquí le estamos esperando cuando regrese llorando. Hebreos 12, 22. Está hablando de primogenitura perdida y aquí me empieza a hablar de qué primogenitura establecida. Los primogénitos de Sión. Y en el nombre de Yeshua, que en este tiempo, en esta casa y en las naciones de la tierra, el Padre está levantando los primogénitos del monte de Sión. Y esta casa es casa de primogenitura. Como habrá también en otras naciones, otras congregaciones, no somos los únicos, pero acá en Ecuador, Casa de Reconciliación es primogénita, primogénica del monte de Sión, no que salió de vientre, porque hay muchos que salieron de vientre, es decir, de denominación, no del Espíritu de Dios. 12:22. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Usted se acercó al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la asamblea de los primogénitos. En Yeshua, lo que fue absorbido por una tribu, por Leví, que eran ellos primogénitos, con el nuevo sacerdocio, en el orden de Melquisedec, se abrió y ahora la primogenitura es entregada a familias, es entregada a personas, es entregada a congregaciones, es entregada a ciudades, es entregada a naciones. Se volvió al diseño original antes del evento del becerro de oro en el monte de Sión. Ya no son solamente primogénitos los levitas, son primogénitos unos por llamado del Padre Celestial y que a veces coincide con primogenitura biológica, pero hoy el Padre está levantando esos primogénitos que son trascendentes, que son cados, comprometidos, que son excelentes, que le dan tiempo al Padre, que honran al Padre y que no se venden por un plato de lentejas, porque ellos saben que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahvé. Los primogénitos que tienen manto profético en estos tiempos, escuche y levántese y empiece a caminar, empiece a arrebatar su primogenitura, porque es asamblea de primogénitos. Es decir, asamblea de gobernantes espirituales, de gobernantes políticos y de aquellos que tienen doble porción material.
Esa primogenitura está suelta hoy. Yeshua vino a restablecer la primogenitura, porque la Escritura me dice, Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yeshua es primogénito y soltó mantos de primogenitura. Cuando dejó suelto el manto ahí en la tumba, Él estaba haciendo lo que hizo el profeta Elías, soltó el manto y el que lo agarra, el que lo ve, ese es el que toma. Así es que, ¿qué está mirando usted? ¿Qué está viendo usted en esta noche? Porque estamos soltando algo. Yo no le voy a decir, porque usted tiene que empezar a mirar en el mundo espiritual. Continuemos. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él en todo tenga primacía. Yeshua, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, es primogénito, y nosotros hemos entrado a la asamblea de los primogénitos, de los justos, hechos perfectos. Yo debo asegurarme, entrar a la Jerusalén celestial, que no me pase como Yeshua le dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino. Y aquel que no nace del agua y del Espíritu, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino. Y el que no nace de nuevo no puede mirar el reino. Usted está dentro, o está mirando, o no mira. El reino es la Jerusalén celestial, que luego será manifestada en una gloria total cuando Yeshua regrese acá a la tierra. Primogénitos entrarán a la nueva Jerusalén. Para terminar, Isaías 61:7. Vamos a leer la parte profética que es para este tiempo y que es hermoso, hermoso, hermoso. Muy bien, por aquí están arrebatando que sea suelto ese manto de primogenitura sobre la profeta Nicarí, manto profético, profeta del Dios Altísimo. Y ya está muy cerca el día de la impartición a los profetas de esta casa. Está cerquita. Ya lo vamos a hacer. Vamos a determinar fecha mediante la guía del Padre y vamos a completar el tercer escuadrón que está pendiente. Ya hay la compañía de los guerreros, compañía de los adoradores, compañía de los profetas. Las tres compañías para ensamblar y para hacerle estas cosas, pero era necesario primero recibir esto que estamos recibiendo. Vamos a Isaías 61. Santo es el Señor. Bendito y poderoso. Estése atento porque esta es una palabra que soltó el profeta Isaías, que es clave, que tiene que ver con Yeshua, con la impartición. Yeshua nos vino a soltar mantos de primogenitura. Y en Isaías 61 está muy claro eso. Y vamos a leerlo. Voy a leerles desde el versículo 1. Voy a leer todo el capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió, Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, manto evangelístico, a vendar a los quebrantados de corazón, pastor, a publicar libertad a los cautivos, profeta, libera, a los presos, apertura de cárcel, los maestros, dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Altísimo y el día de la venganza del Dios nuestro, apóstoles, es decir, el Espíritu, los 7 Espíritus de Dios vienen para manifestar primogenituras ministeriales
al cuerpo de Yeshua, a la asamblea de los justos hechos perfectos, a la asamblea de los primogénitos, porque todo primogénito recibe manto. Continuemos, si no tiene manto, todavía falta algo, todavía está, como decimos aquí en mi lindo Ecuador, yucho. Necesita manto para la primogenitura, porque es investidura. La otra semana hablamos de ropajes, de vestiduras del simbolismo profético, y mañana vamos a cerrar con el manto de piel de camello, el manto velludo, el manto profético. No se pierdan. Escuchen, a ordenar que a los afligidos de Sión, ¿quiénes están afligidos? En Sión hay afligidos, sí. Entonces, si usted es un afligido este momento de Sión, le invito a que escuche esta palabra y que se levante y que se pare como lo que es un hijo del Dios Altísimo. A los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, que sea puesta gloria en vez de la ceniza que han estado, de lamento, de lloro, de tristeza, etcétera, etcétera. Pues hoy esos enlutados hay cambio, porque hay primogenitura establecida por el Abacados para este tiempo, para la congregación de Sión, para aquellos que en Yeshua han entrado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la congregación de los primogénitos. Yo no sé cuántos primogénitos me están escuchando, yo no puedo ver cuántos están ahí, que están tomando esta palabra, que están apropiándose, que están recibiendo identidad. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y a todos aquellos enfermos que están con espíritu angustiado, hoy que venga un óleo de gozo, porque ¿cómo podrá sanarse un espíritu angustiado? Hoy ese óleo de gozo que venga trayendo sanidad allá en los hospitales donde está, ahí donde está usted, mi hermana Carmen, que óleo de gozo se ha establecido sobre su vida, óleo de gozo sobre esos huesos, sobre esas piernas de mi hermana Mélida, sobre esos huesos del pastor Ramiro, sobre esos riñones de Juan, óleo de gozo para que traiga sanidad, óleo de gozo sobre el cerebro, óleo de gozo sobre aquellos que necesitan, aquellos que tienen sangre contaminada con diabetes, aquellos que tienen úteros, ovarios dañados, óleo de gozo sobre esos huesos debilitados, esos huesos que están fracturados, trizados, óleo de gozo en lugar del espíritu angustiado, porque un espíritu alegre hace retroceder la enfermedad. Hoy que se ha amado Abba, mantos de primogenitura, porque de los hijos es el pan de sanidades, Padre amado. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Escuchen, primogénitos, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros lavadores y vuestros viñadores. Escuche esto, escuche esto, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé. Ahí está la bendición espiritual de la primogenitura, ministros de nuestro Dios. Y seréis llamados, y vea, aquí viene la doble porción, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes, en lugar de vuestra doble porción, y en lugar de vuestra doble confusión, y de vuestra deshonra. Los alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, doble porción, primogenitura. El Espíritu del Señor estaba sobre Yeshua y él dijo: hoy esta profecía se ha cumplido delante de vosotros. Es decir, mantos de primogenitura, ya no solamente para Leví, sino para todos los enlutados. Mantos de primogenitura que se establecen a través de apóstoles, de profetas, de pastores, de evangelistas, de maestros, a los que dan buenas nuevas, a los que vendan a los quebrantados de corazón, a los que publican libertad, a los que dan apertura de cárcel, a aquellos que proclaman el día de la buena voluntad del Señor. Y hoy, en el nombre de Yeshua, proclamamos el día de la buena voluntad de Dios para esta casa y para todos los primogénitos que nos escuchan, y para toda Sudamérica, que se levantan los primogénitos de Sión.
Aleluya. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Bendito, santo, glorioso. Versículo 9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Nuestros hijos van a ser conocidos como le conocieron a Isaac, como le conocieron a Jacob. Tu presencia, la presencia de Dios está contigo. Ven, haz pacto con nosotros. Dinos que no nos vas a destruir. Dinos que no nos vas a hacer daño. Ay, ay, ay. Dice, serán conocidos sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Yahvé, que tienen primogenitura. En gran manera me gozaré en Yahvé, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me escuchen. Me vistió con vestiduras de salvación, me vistió de Yeshua, ya no soy desnudo, el Cordero está sobre mí, hay manto de primogenitura. Tome ese manto y cubra su desnudez, tome ese manto y cubra su viudez, tome ese manto y cubra ese espíritu angustiado, ese dolor, esa angustia, ese temor. Tome ese manto y cubra la orfandad. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahvé el Señor hará brotar justicia y alabanza de todas las naciones. La primogenitura no es por tradición, no es por cultura, es algo profético que viene de Dios y con Yeshua ya se estableció. Y mañana vamos a estudiar los mantos proféticos de piel de camello que son para este tiempo. Que el Todopoderoso los bendiga y los proteja. Que se levante la congregación de los primogénitos de Sión. Que se levanten los primogénitos de las naciones para proclamar el año agradable del Señor, para ser retransmisores de lo que Yeshua habló hace 2000 años. La doble porción que sea establecida sobre esta casa, ejecutada, y esperamos que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob nos permita movernos en esa primogenitura e impartir primogenitura, porque en esta casa hay paternidad y en esta casa hay primogenitura. Shabbat Shalom, los amamos, los bendecimos, nos vemos el día de mañana con los mantos proféticos, el manto velludo. Shalom, 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 los amamos, los bendecimos, amada familia, un fuerte abrazo y ya les estaremos convocando a quien tiene que venir para impartirle esos mantos de primogenitura. Shalom, los amamos.